En plena Nochebuena, mientras yo cubría doble guardia en urgencias, mi familia sentó a 28 personas a cenar, y le dijo a mi hija de 16 años que para ella no había lugar. La dejaron volver sola, de noche, a una casa donde no había nadie esperándola. No grité esa noche. A la mañana siguiente les dejé una carta en la puerta, y entonces empezaron los gritos. Esa Nochebuena llegué a nuestro departamento en la Benito Juárez casi a las 11:45, con el cuerpo pidiendo cama y la cabeza todavía metida en el hospital. Había pasado horas haciendo compresiones a un señor que juraba que solo estaba cansado. También estaba completamente morado. Ese tipo de guardia. Por eso, cuando vi las botas de Mariana junto a la entrada, lo primero que pensé fue: alguien está sangrando. Luego vi su abrigo tirado sobre el respaldo del sillón. Su mochila para dormir fuera seguía cerrada. Y ella estaba acurrucada en el sofá, hecha bolita, en esa posición incómoda de quien no se atreve ni a ocupar demasiado espacio. Me quedé parada ahí, esperando que mi cerebro entendiera lo que mis ojos ya estaban viendo. Mariana tenía que estar en casa de mis papás, en Azcapotzalco. Se iba a quedar a dormir. Era la tradición de Navidad. Ella me había rogado que la dejara manejar sola. Solo esta vez, mamá. Ya tengo mi permiso para conducir de menor. Hice el curso, ya practiqué contigo, puedo hacerlo bien. Estaba orgullosa. Se había arreglado desde temprano. Hasta salió antes para llegar puntual y no incomodar a nadie. Sergio, mi esposo, y yo trabajábamos esa noche. Yo estaba en urgencias y él seguía de guardia en otro hospital, así que el plan tenía sentido, hasta que dejó de tenerlo. «¿Mariana?», dije bajito. Abrió los ojos de inmediato, como si en realidad no hubiera dormido. «Hola, ¿por qué estás aquí?». Se incorporó despacio y encogió los hombros. «Dijeron que no había lugar», parpadeé. «¿Lugar dónde?». «En la mesa». La voz se le quebró a la mitad. Intentó cubrirlo con otro gesto de hombros, como si no importara. No le salió. Dijeron que no me esperaban, que ya había demasiada gente. Mi abuela dijo que no podía sacar otra silla a última hora. Se veía molesta, como si yo le hubiera echado encima otro problema. «¿Pero llegaste a tiempo?». «Sí, a la hora que me dijeron». Se frotó las manos, mirando al piso. Abrió la puerta y se quedó viéndome raro, como si me hubiera equivocado de casa. Luego dijo que tampoco quedaba dónde dormir, que las 2 recámaras ya estaban ocupadas, que la sala tenía colchones y maletas y que no iban a andar improvisando a esas horas. Ahí estaba. La excusa de respaldo. Dijo que no quería que yo manejara tarde de regreso, pero tampoco sabía dónde ponerme. Entonces me fui. Sentí que algo se me cerraba en el pecho. «¿Alguien se ofreció a traerte?». «No». La miré fijo. «¿Por lo menos te dieron de cenar?». Volvió a encogerse de hombros. La mesa estaba llena. Bueno, no era una sola mesa. Habían juntado mesas en el comedor y en la sala. Había sillas prestadas, bancos de plástico, hasta una mesa plegable en el pasillo. Paulina estaba sentada en mi lugar de siempre. Mi abuelo le hablaba como si fuera la invitada de honor. Nadie me miraba. Mi tía Leticia estaba ahí. Me vio parada con mi mochila y no dijo nada. Luego mi abuela dijo: «Es que este año sí se llenó la casa». Y mi tía Leticia asintió. Entonces me salí. Miró hacia la cocina y agregó: «Me hice un pan tostado». Volteé. Ahí estaba. Una sola rebanada de pan sobre una servilleta. Fría, un poco doblada. Medio plátano al lado. Esa había sido su cena de Nochebuena. Sentí algo helado subir desde el estómago hasta la garganta. No era enojo. Todavía no. Era esa calma dura que aparece justo antes de que algo se rompa por dentro. «Te iba a escribir», dijo ella. «Pero me dio pena. Pensé que si te llamaba ibas a salir del hospital, o ibas a pelearte con todos. Y yo no quería arruinarte la noche». La noche ya estaba arruinada. Yo tenía el celular en silencio por la urgencia. Cuando pude verlo, solo estaba el mensaje que me había mandado al llegar. «Ya llegué, mamá». Nada más. «No tenía hambre», dijo, pero sus ojos ya se estaban llenando de lágrimas. Intentó aguantarse. Dios sabe que lo intentó. Levantó la mirada, parpadeó fuerte, se mordió el labio como si así pudiera detener todo lo que estaba sintiendo.
Me hicieron sentir como si me hubiera metido a la fuerza, susurró. Como si llegar, aunque ya estaba planeado, hubiera sido una falta de respeto. Y entonces, lloró. No fuerte, no con drama, lloró en silencio, despacio, como cuando una llave queda mal cerrada y sigue cayendo agua aunque uno ya no quiera escucharla. Yo iba a llevar un postre, dijo después. Pero pensé que ya iban a tener mucha comida. Hice galletas, pero las dejé en la mochila porque me dio pena. Me senté junto a ella y la abracé. Al principio se quedó rígida. Luego se hundió contra mí, como si hubiera estado sosteniéndose sola desde hacía horas. No hiciste nada malo, le dije. No quería incomodar. No incomodaste a nadie. Tú fuiste invitada. Llegaste a tiempo. Te portaste con educación. Pero todos actuaban como si sobrara. No supe qué contestar de inmediato, porque esa era la verdad. Le acaricié el cabello y sentí la tela del suéter que se había puesto con tanto cuidado. Era el suéter verde que mi mamá, Rosaura, una vez le había dicho que le quedaba bonito. Mariana se limpió la cara con la manga. Me sentí como una silla plegable que nadie quería sacar. Eso me terminó de romper. No la mandé a dormir enseguida. La abracé hasta que dejó de temblar. Luego le calenté leche, le preparé algo decente de comer, aunque ya era casi medianoche, y me senté con ella en la cocina hasta que pudo respirar sin que le doliera. Cuando por fin se quedó dormida, seguía usando el suéter que había elegido para impresionar a la gente que acababa de hacerla sentir invisible. Yo no me acosté. Me quedé en la cocina, viendo su mochila todavía cerrada. La había preparado con tanto cuidado. Había metido su pijama, su cepillo, un cambio de ropa y una latita con las galletas que hizo en la tarde. Abrí el refrigerador. No había nada especial. No habíamos planeado una Navidad de respaldo. ¿Por qué lo habríamos hecho? Confiamos en ellos. Eso era lo que no podía sacarme de la cabeza. No el pan frío, no el medio plátano, ni siquiera el hecho de que la dejaran manejar sola de noche por la ciudad, desde Azcapotzalco hasta la Benito Juárez. Casi 40 minutos sin el tráfico de un día normal, pero con el frío de diciembre y el nervio de quien apenas empieza a tomar confianza al volante, era que la habían mirado a los ojos. A mi hija, a esa niña dulce, torpe de nervios, valiente, que llegó puntual con galletas y una sonrisa, y le dijeron que, con 28 personas adentro, no había lugar para ella. No querían decir que faltaba espacio. Querían decir, tú no. Sergio llegó a la mañana siguiente, después de terminar su guardia. Mariana seguía dormida. Le conté todo. Se quedó de pie en la sala, callado, con la mandíbula apretada. Después preguntó, ¿y ahora qué hacemos? No contesté. Todavía no. Pero ya lo sabía. Porque una cosa es tragarte el orgullo por mantener la paz, y otra muy distinta es permitir que le cierren la puerta a una niña de 16 años que solo quería sentirse parte de su familia. Ellos eligieron lo segundo. Yo elegí responder. No recuerdo la primera vez que me llamaron rara. Seguramente fue antes de que yo entendiera bien qué significaba la palabra. Cuando tenía 6 años, encontré un pájaro muerto en el patio, y pregunté si podía abrirlo para ver cómo era por dentro. No era por morbo. Yo solo quería entender cómo funcionaba. Mi mamá, Rosaura, golpeó la mesa de la cocina con la palma y dijo, «Por Dios, Gabriela, ¿qué te pasa?». Mi hermana Leticia gritó y fue a contarle a todos que yo quería hacer un monstruo. Me castigaron por asustarla. Eso marcó el tono de casi toda mi infancia. Me gustaban los libros de anatomía. Quería un microscopio de regalo de Navidad. Hacía preguntas sobre la sangre y los pulmones durante la comida. En la escuela era la niña que levantaba la mano porque sí sabía la respuesta. En mi familia, eso bastaba para que te dijeran presumida. Nadie más fue a la universidad. Varios ni siquiera terminaron la preparatoria a la primera. Yo era la única que estudiaba durante los comerciales de la televisión, o que estudiaba, punto. Cuando cumplí 12 años, mi papá, Rogelio, empezó con una broma que no era tan broma. «Esta niña no salió a mí», decía. «Demasiado lista para ser mía». Luego se reía. Una noche lo escuché discutir con mi mamá cuando pensaban que yo ya estaba dormida. Le preguntó si alguna vez le había sido infiel. Dijo que siempre había tenido la duda,
porque yo no me parecía a nadie de la familia. Esa noche casi no dormí. Nunca pregunté nada. Todavía no lo he hecho. En la secundaria y la preparatoria, Leticia perfeccionó su papel de hija favorita. Era ruidosa, simpática, regular en la escuela, pero experta en convertir cualquier fracaso suyo en una anécdota graciosa. La gente la quería. Sabía llorar cuando le convenía, y siempre encontraba la forma de decir que ella cuidaba de mí. La pobre Gabriela, la rara que no sabía aguantar bromas. Me decía, doctora fenómeno frente a otros. Cuando de verdad me convertí en doctora, cambió el apodo por doctora millonaria. Supongo que eso era progreso. Cuando gané la beca completa para estudiar medicina, mis papás se quedaron extrañamente callados. No hubo fiesta. No hubo abrazo. Mi mamá solo preguntó con quién pensaba casarme si seguía actuando como si fuera más inteligente que los hombres. Le dije que tal vez me casaría conmigo misma. No le dio risa. No me dieron ni un peso. Trabajé de mesera mientras estudiaba. Tomé turnos que nadie quería. Llegaba a mi cuarto con los pies hinchados y el cansancio metido en los huesos. Mientras tanto, mi familia creía que yo estaba viviendo un sueño. Nunca fueron a visitarme. Años después de mi segunda residencia, conseguí el primer empleo estable que me hizo sentir que tal vez ya no me estaba hundiendo. Sergio y yo nos conocimos durante una guardia nocturna. Muy romántico. Si a uno le parece romántico compartir café frío y agotamiento. Con el tiempo nos casamos y nos mudamos a un departamento donde por fin podíamos comprar algo más que sopa instantánea. Y ahí empezaron las llamadas. ¿Nos ayudas con la luz? ¿Puedes firmar como aval para una renta? ¿Le puedes preguntar a un colega médico por la bola que le salió al tío Pedro en la espalda? Ayudé en lo que pude, casi siempre sin pensarlo demasiado. Cuando mis papás se acercaron a la edad de retirarse, demasiado pronto y sin ahorros intervine. Nunca habían tenido casa propia. Siempre rentaron. Mal historial crediticio, mala suerte, malas decisiones. La excusa cambiaba según el año. Compré una casa modesta de 2 recámaras en Azcapotzalco y les entregué las llaves. Les dejé claro que la casa seguía a mi nombre, pero que podían vivir ahí sin pagar renta. Yo me encargaría de la hipoteca. Ellos solo tendrían que cuidarla y cubrir lo que pudieran. La casa estaba a mi nombre, pero ellos vivían ahí como si fuera suya, sin pagar renta. Los servicios, más de una vez, también los cubrí yo. Medicamentos, consultas, estudios, cosas que el sistema público tardaba meses en resolver. Yo encontraba la forma. No decía que no. Hasta hace poco. Unas semanas antes de Navidad, Leticia me llamó. Paulina, su hija, la niña que según la familia no podía equivocarse nunca, había sido aceptada en un curso intensivo privado de ciencia y robótica. «Tiene tu cabeza», me dijo Leticia, como si fuera un cumplido. «Esto le puede cambiar la vida». Pregunté cuánto costaba. 25,000 pesos, respondió. «Pero vale la pena. Y tú, más que nadie, deberías entenderlo». Ahí dejé de escuchar. Mariana nunca fue a un programa así. No porque no pudiera. Simplemente nunca lo pidió. Es práctica, considerada. Jamás se atrevería a exigirme esa cantidad de dinero, aunque yo pudiera pagarla. Le dije a Leticia que no. Con educación, pero firme. Le expliqué que ya estaba pagando la hipoteca de nuestros papás, gastos médicos y emergencias familiares. Le sugerí preguntar por becas, descuentos o un plan de pagos. Su tono cambió en segundos. «Claro, qué bonito ha de ser tener estabilidad y aún así ser tan cerrada. Es tu sobrina, Gabriela. Te da coraje porque Paulina sí va a llegar lejos». Esa última frase habría sido graciosa. O, casi. Si no hubiera escuchado a mi mamá decir algo parecido una semana después, creyendo que yo estaba en el patio y no podía oírla, según ellas, yo estaba frenando a Paulina, así como, supuestamente, siempre había frenado a Leticia. Por ser la inteligente, por hacer que las demás se vieran mal, ya saben, por existir. No discutí, no expliqué, no justifiqué, solo dije que no. Y lo dije en serio. Eso fue 3 semanas antes de Navidad. Mariana estaba emocionada por ir a la cena de Nochebuena.
Decía que se sentía grande porque por fin confiábamos en que manejara hasta la casa de sus abuelos. Preparó su mochila para quedarse a dormir y envolvió regalitos sencillos para los primos más chicos. Yo le dije que la vería en la mañana. Le recordé que me mandara mensaje al llegar. Lo hizo. «Ya llegué, mamá. Todo parecía estar bien». Horas después, crucé la puerta de mi casa y descubrí que ese bien había sido cancelado sin avisarme. Mariana me miró desde el sofá con una sonrisa temblorosa que decía: «Por favor, haz como que esto no es tan grave». Me contó, con una voz chiquita, que su abuela Rosaura le había dicho que no había espacio en la mesa ni en ningún cuarto. Aunque ella había visto 28 lugares ocupados entre el comedor, la sala y las sillas plegables. En una casa donde habían improvisado para todos, la única imposible era ella. La escuché. Dejé que sus palabras cayeran en la sala como una maleta pesada. Luego la abracé y dejé que el silencio dijera lo que yo todavía no podía decir sin romperme. Se quedó dormida usando el suéter que había elegido para agradarles. Cuando la casa por fin se quedó quieta, me senté sola en la cocina mirando la servilleta donde había estado su cena de Navidad. Repasé cada pago de hipoteca, cada recibo de luz, cada solo por esta vez. Gabriela, que se había convertido en obligación permanente. No era falta de sillas, era una forma de castigarme donde más me dolía. Y usaron a mi hija para mandarme el mensaje. Yo lo entendí. Ese fue el momento en que algo cambió. No más explicaciones. No más negociaciones educadas. Ni siquiera tuve que decidir si iba a actuar. Solo qué tan pronto. Casi no hablamos durante el trayecto a Azcapotzalco. Sergio iba sentado a mi lado, en silencio, con una mano apoyada suavemente sobre mi rodilla. No era consuelo exactamente. Era presencia, firmeza. Con eso bastaba. La mañana después de Navidad tiene una calma extraña, como si el mundo siguiera cansado de comida, regalos y desvelo. Yo esperaba que la casa estuviera vacía. No lo estaba. Había 2 coches extra frente a la entrada. Reconocí uno como el de Leticia. El otro seguramente era de algún primo que se había quedado al recalentado. Bajamos del auto. Yo apreté el sobre contra mi pecho. No había dormido. La guardia, la escena con Mariana, la servilleta con el pan frío en la cocina. Todo me zumbaba en la cabeza como un cable quemado. Toqué el timbre. Esperé. Nadie salió. Toqué otra vez. Luego golpeé la puerta. Nada. «Déjala ahí», dijo Sergio con cuidado. Me quedé un segundo más. Después asentí. Caminamos de regreso al coche. Metí el sobre con cuidado entre la puerta y el cancel, donde no se pudiera caer ni volar. No era una notificación legal. Todavía no. Era una carta mía, escrita sin insultos, pero sin pedir permiso para sentirme traicionada. Les decía que no iba a seguir sosteniendo una casa donde mi hija había sido humillada en Nochebuena. Que si querían hablar, primero tendrían que reconocer lo que habían hecho y pedirle perdón a Mariana. Estaba abriendo la puerta del conductor cuando escuché el ruido, el rechinido del cancel, un paso arrastrado con pantufla. Volteé. Mi mamá salió envuelta en una de esas batas polares que usaba todas las fiestas, las que presumía haber comprado con descuento. Se agachó, tomó el sobre, lo abrió y empezó a leer. Su cara se quedó inmóvil, luego pálida. Después gritó: «¡Rogelio!». Su voz se quebró como alambre viejo. «Rogelio, sal, nos quiere correr de la casa». Mi papá apareció en la puerta con la misma ropa del día anterior. «¿Qué está pasando?». Leticia salió detrás, todavía en pijama navideña, sosteniendo una taza como si la mañana fuera a ser tranquila. «¿Ahora qué hicieron?». Mi mamá señaló hacia la entrada, como si yo fuera una extraña que hubiera llegado a arruinarles el día. «Tú sí eres una malagradecida». Nos subimos al coche y nos fuimos antes de escuchar la frase completa. No hacía falta. Me sabía el repertorio. Cuando llegamos a casa, mi celular ya estaba vibrando. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Y otra vez. A la sexta llamada contesté. «¿Cómo te atreves?», gritó mi mamá. No hubo hola, no hubo pausa, ni siquiera una falsa preocupación por Mariana. «Perdiste la cabeza, Gabriela. Esto ya es demasiado». Alejé el teléfono de mi oído. Todavía podía escuchar a mi papá gritando al fondo: «Si haces esto, deja de considerarte nuestra hija». No preguntaron por qué.
No preguntaron qué había pasado. No mencionaron a Mariana, ni una sola vez. Colgué. Siguieron llamando. Leticia empezó a mandar mensajes. Uno decía: cuando todos sepan lo que estás haciendo, vas a quedar como una hija sin corazón. Como si la reputación importara más que una niña volviendo sola a casa con hambre y vergüenza. Para la noche, el celular no había dejado de sonar. 32 llamadas perdidas, 14 mensajes, 3 audios. Un primo incluso tuvo el descaro de escribir: no me quiero meter, pero se me hace extremo. Mamá, solo hay una. No le respondí a nadie. A la mañana siguiente, tocaron la puerta. Miré por la mirilla. Por supuesto, mi mamá estaba parada frente a mi casa con la misma bata polar, sosteniendo la carta ya arrugada y húmeda, como si la hubiera apretado durante horas. Seguramente Leticia la había acercado, porque mi mamá no manejaba hasta la Benito Juárez. Abrí, pero no la invité a pasar. Ella no esperó. ¿De verdad vas a hacer esto?, susurró con rabia. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Dejé que esa frase quedara flotando un momento. Luego dije con calma: ¿te refieres a la casa que yo compré para ustedes? ¿A los recibos que pagué? ¿A las consultas y medicinas de la presión que cubrí porque ustedes no tenían cómo resolverlo? Ella parpadeó. Solo un instante. Después enderezó la espalda y afiló la mirada. Nosotros te criamos. Te dimos todo. A mi hija ni siquiera la dejaron cenar. Eso la detuvo. Por poco tiempo. Se recuperó rápido. No seas exagerada. No había suficientes sillas. Había 28 personas, dije. Hasta una vecina estaba sentada en la mesa. Apretó los labios. No mandé esa carta por crueldad, agregué. Pero si creen que pueden tratar a Mariana como si fuera desechable, se equivocan. Por favor, Gabriela, soltó, levantando la voz. Deja de actuar como si fuéramos monstruos. Tú eres la que está destruyendo a la familia por un malentendido. ¿Ahora amenazas a tus propios padres? Alzó la carta como si fuera una prueba en un juicio. Luego, y juro que esto pareció una escena ensayada, la rompió en dos. Se quedó ahí, frente a mí, partiéndola por el centro, como si eso pudiera borrar lo escrito. «Listo», dijo. «Se acabó. Si quieres arreglar esto, empieza por ayudar a Paulina con su curso y deja de hacer drama». Sonrió como si acabara de resolverlo todo. No dijo que lo sentía. No pidió hablar con Mariana. No preguntó cómo había llegado, si había llorado o si había comido algo más que pan. Solo volvió a ponerle precio a la paz. No dije nada. Porque en ese momento entendí algo. Nunca me habían tomado en serio, ni cuando era niña, ni cuando me convertí en doctora, ni siquiera ahora. Para ellos, yo seguía siendo la niña rara, obsesionada con libros de ciencia, que debía agradecer las obras y quedarse en su lugar. La hija que les molestaba, pero que nunca respetaron. Creyeron que no iba a seguir adelante. Se equivocaron. Dejé que mi mamá se fuera de la entrada murmurando sola, como si fuera la protagonista de una tragedia, y cerré la puerta. Despacio, sin gritar, sin temblar. Pero por dentro ya estaba preparando el siguiente paso. Mi mamá rompió la carta como si fuera un papel sin valor. Frente a mí, después de acusarme de egoísta, ingrata, fría e inestable. Y luego tuvo el descaro de sonreír y decir que, si yo quería arreglar las cosas, tenía que pagar el curso de Paulina, como si ellos fueran las víctimas. Como si cerrarles la puerta a mi hija en Nochebuena hubiera sido una simple falta de organización y no una crueldad. 2 mañanas después, me reuní con un abogado. Le puse todo sobre la mesa. La casa a mi nombre, la hipoteca que llevaba pagando 7 años, los servicios, los medicamentos, el apoyo constante, los sacrificios silenciosos. También le expliqué algo importante. Mis papás no pagaban renta, no tenían contrato de arrendamiento, y vivían ahí porque yo les había permitido usar la casa. Él no se sorprendió. Entonces, hay que notificar formalmente la terminación del permiso de uso, dijo, y pedir la desocupación por escrito. Si no entregan, seguimos por la vía civil. Asentí. La notificación salió esa misma semana. 60 días. Todo por escrito. Todo legal. Con firma de recibido.
Esta vez no podían romper el papel y fingir que no existía. Seguí pagando la hipoteca. No iba a destruir mi historial por dar un mensaje, pero lo demás se terminó. Servicios extra, televisión de paga, internet, consultas que yo cubría, medicamentos que yo pagaba cuando ellos no se organizaban, pagos de último minuto. Todo. Recibieron una lección rápida de lo que realmente significaba vivir sin mi apoyo. 2 semanas después, tocaron a mi puerta. Era mi tía Laura. Mi tía siempre había sido la más razonable, o al menos la que hablaba más bajo. Traía una lata de galletas y una cara de preocupación bastante preparada. «Gabriela», dijo, «solo quiero hablar». La dejé pasar. Ya sabía a qué venía. Nos sentamos en la cocina. Serví café. Ninguna de las dos lo tocó. «No te reconozco», empezó. «Esto de correr a tus papás por un malentendido no puede ser». Solté una risa seca. No fue amable. Le conté lo de la casa, los pagos, la cena de Nochebuena, cómo mis papás habían hecho lugar para 28 personas, incluida una vecina y 2 primos con los que yo no hablaba desde hacía años, pero no para su propia nieta. Luego abrí mi correo y le enseñé recibos, transferencias, pagos de farmacia, estudios, servicios atrasados que yo había cubierto durante años. La cara de mi tía Laura cambió. «Yo no sabía eso», dijo. «No te lo contaron», corregí. Se quedó sentada un rato, mirando la taza de café como si ahí hubiera alguna respuesta. Se fue sin defenderlos más. 3 días después me mandó un mensaje. No sabía que había sido así. «Perdón por meterme». No le contesté con enojo, tampoco con alivio. Solo guardé el mensaje. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, mi abogado me llamó. «No se han movido», dijo, «ni han buscado acuerdos reales». «Entonces seguimos», respondí. Ese mismo día hablé con una agente inmobiliaria y puse la casa en venta, pero con una condición clara. Cualquier firma final se haría únicamente cuando la casa estuviera desocupada y entregada legalmente. Le puse un precio justo. No quería exprimir el valor de la propiedad, solo quería cerrar esa etapa. Llegó una oferta rápido. Las familias buscaban mucho esa zona. Los compradores solo pidieron lo normal. Querían la casa desocupada. Mi agente me lo dijo claro. Sin entrega libre no hay firma. Al cumplirse el plazo, mis papás seguían diciendo que nadie podía sacarlos, que yo iba a arrepentirme, que una hija decente no hacía esas cosas. Mi abogado presentó lo que tenía que presentar. No fue inmediato, nada legal lo es. Pero cuando entendieron que no era amenaza, que había expediente, fechas, acuses y una compradora esperando, dejaron de actuar tan seguros. No fui el día en que se hizo la entrega formal. Mi abogado y la agente inmobiliaria se encargaron de recibir las llaves, revisar la casa y documentar el estado en que la dejaron. Me dijeron que no fue agradable, pero lo que vino después tampoco lo fue. Leticia se llevó a mis papás a vivir con ella. Por supuesto. A mi hermana siempre le gustó interpretar el papel de la mejor hija. Hablaba con los primos como si estuviera dando entrevistas. «Gabriela los abandonó», decía. «Todo por un problema en una cena». 3 semanas después, Leticia apareció en mi puerta con los ojos rojos y el cabello recogido de cualquier manera. «No puedo más», dijo, sin siquiera saludar. Me quedé mirándola. Se pelean todo el día. Mamá dice que mi sala es muy chica. Papá dice que mis hijos hacen mucho ruido. No quieren compartir baño. Se quejan de la comida, de la cama, de todo. Mis hijos ya no quieren salir de su cuarto. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Necesitan rentar algo», dijo. «Podrías ayudar con eso, aunque sea para el depósito». «No, Gabriela. Tú viste cómo rechazaron a Mariana en Nochebuena y no hiciste nada. Esa fue tu decisión. Esta es la mía». Parpadeó, como si no entendiera que yo pudiera decirle que no 2 veces en la misma vida. Después se dio la vuelta y se fue. Menos de 2 semanas después, Leticia también les puso fecha para irse. Mis papás terminaron en una renta que nadie presumiría. 2 cuartos, un calentador viejo, una entrada desnivelada, una cocina donde apenas cabía una mesa pequeña.
Su pensión alcanzaba, con dificultad, para renta, comida y medicamentos básicos. Se acabaron las comidas grandes, las salidas, los planes de viaje, el viaje que habían estado cotizando para su aniversario. Intentaron juntar lástima en la familia extendida. Decían que yo los había dejado sin aviso, que yo era inestable, que siempre había sido fría. Pero para entonces yo ya había hablado, en silencio y con calma, con tíos y primos. Les mandé copias de los pagos que había hecho durante años. Les reenvié la notificación formal, con fecha y acuse. Un primo respondió solo, «Vaya». Otro mandó un pulgar arriba. La familia no corrió a salvarlos. Yo tampoco. Un par de meses después de cerrar la venta, Mariana y yo estábamos sentadas en el balcón, tomando agua de Jamaica, sin planes, sin actuación. Solo una tarde tranquila. Ella miró hacia la calle y dijo, «No los extraño, ¿sabes? Yo tampoco». Mi celular vibró. Número desconocido. Lo abrí por reflejo. «Espero que estés orgullosa de lo que hiciste». Lo borré, sin pausa, sin pensarlo. «Seguro van a volver a escribir», dijo Mariana. «Tranquila. Siempre lo hacen», respondí. «Pero ya no son mi problema». Y no lo eran. Dijeron que no había lugar para Mariana en la mesa. Yo dejé de hacer lugar para la crueldad en nuestra vida. Pasaron 2 años. Mis papás siguen en esa renta vieja, culpando a todos menos a ellos mismos. Mariana está floreciendo. Estudia lo que le gusta, se ríe más, duerme mejor y ya no se esfuerza por ganarse un lugar donde nunca debió suplicar entrada. Con parte del dinero de la venta, pude pagar sus estudios y ordenar mi propia vida sin cargar con adultos que nunca iban a agradecerlo. No contesto sus llamadas, no mando dinero, no pierdo el sueño. A veces todavía recuerdo esa servilleta en la cocina, el pan frío, el medio plátano, la mochila cerrada junto al sillón, y recuerdo a Mariana tratando de no llorar para no incomodarme, como si incluso su dolor tuviera que pedir permiso. Durante años pensé que sostener a mis papás era una forma de mantener la paz, pero esa paz solo existía mientras yo aguantara, y mientras Mariana aprendiera a aguantar conmigo. Cuando le dijeron que no había lugar para ella, estaban repitiendo con mi hija el mismo desprecio que yo había tragado desde niña. Esa noche entendí que un límite no siempre nace del enojo. A veces nace de ver a alguien que amas intentando hacerse chiquita para caber donde nunca quisieron darle espacio. Yo ya había vivido eso. Mariana no tenía por qué heredarlo. Protegí a mi hija. La elegí a ella. Por fin.